En el video de hoy se explicará el capítulo Nueva fundamentación de la lógica matemática del libro desde un punto de vista lógico de Willard Van Orman Quine. El capítulo desarrolla una nueva fundamentación de la lógica matemática basada en la tesis de que toda la matemática es traducible a la lógica, tesis apoyada en los resultados de Principia Mathematica de Whitehead y de Russell. Esta afirmación requiere precisar qué se entiende por traducción matemática y lógica. La traducción no se concibe como una correspondencia directa entre símbolos independientes, sino como una traducibilidad contextual de enunciados, porque toda expresión matemática es traducible en la medida en que todo enunciado que la contenga puede transformarse sistemáticamente en un enunciado puramente lógico. Esto quiere decir que es equivalente en valor de verdad para toda asignación de variables. Las unidades de traducción son, por tanto, los enunciados, sean cerrados o abiertos, y no los signos individuales. Dado que todos los signos matemáticos son traducibles en contexto, se sigue que todo enunciado formulado con notación lógica y matemática es, en último término, traducible a un enunciado formulado exclusivamente con notación lógica. En consecuencia, los principios de la matemática se reducen a principios lógicos, o al menos a principios cuya formulación no requiere necesariamente de un vocabulario extralógico. La matemática, aquí considerada, incluye la totalidad de la matemática pura tradicional, teoría de conjuntos, aritmética, álgebra y análisis, y la geometría en la medida en que ésta puede identificarse con estructuras algebraicas mediante la geometría analítica y la lógica de relaciones desarrollada en Principia Mathematica. Por ejemplo, es posible relacionar las leyes del álgebra en la teoría de conjuntos con la traducibilidad en la lógica. Tenemos en cuenta la ley de la unión con el conjunto universal. Decimos que U es el conjunto universal, porque contiene todos los elementos que nos interesan en un contexto dado. Si se toma cualquier conjunto A y se une con el conjunto universal, la unión no puede tener más elementos que aquellos que ya están en U. En otras palabras, unir A con todo lo que existe sigue siendo todo lo que existe. Si tenemos en cuenta que el universo es el conjunto de las letras de la A a la Z, entonces si A es ABC, entonces es igual a todas las letras de la A a la Z. Esta identidad se cumple porque pertenecer a A es equivalente a decir pertenezco a A o pertenezco a U. Pero como todo pertenece a U, esta disyunción siempre es verdadera para cualquier elemento del universo. Esto se puede expresar en lógica pura con cuantificadores y la relación de pertenencia. Si tenemos en cuenta la ley de la intersección con el conjunto vacío, la intersección entre dos conjuntos contiene solo los elementos que están al mismo tiempo en ambos. Si uno de esos conjuntos es el conjunto vacío, entonces no hay nada que pueda estar en los dos al mismo tiempo. Por eso la intersección de A con el vacío es siempre vacía. Si A es el conjunto de números pares y el conjunto vacío, no hay ningún número que esté al mismo tiempo par y en el vacío. Por eso, esto puede expresarse como el símbolo que en lógica se le llama falsum o contradicción, se le llama así porque no existe tal X y esa falsedad se deriva exclusivamente de la definición como conjuntos sin elementos. Esta ley dice que si queremos todos los elementos que no están ni en A ni en B, podemos primero tomar la unión A-B y luego complementarla, o podemos tomar los complementos de A y de B por separado y luego intersectarlos. Los dos resultados son iguales, aunque el orden en que lo hacemos cambie. Supongamos que el universo son los números del 1 al 6. A es igual a 1, 2, 3 y B es igual a 3, 4 y 5. La unión de A y B es igual a 1, 2, 3, 4 y 5, es entonces que el complemento de eso es 6. Por otro lado, el complemento de A es igual a 4, 5 y 6 y el complemento de B es igual a 1, 2 y 6. Y su intersección es 6.
así que el complemento de la unión coincide con la intersección de los complementos. Lógicamente, esto se reduce a una equivalencia de valores de verdad. Decir que X no está en A o B es lo mismo que decir que X no está en A y en X no está en B. No hay nada más que entender porque es una equivalencia pura de pertenencias y conectivos lógicos básicos. Lo que se acaba de ver con estas tres leyes no es un ejercicio de conteo de números, sino identidades estructurales del álgebra de conjuntos. Cada una de estas identidades puede expresarse exclusivamente utilizando la relación de pertenencia, cuantificadores y conectivos lógicos fundamentales. Eso ilustra la tesis central del capítulo, que la matemática, incluso en su forma estructural, como el álgebra booleana, es traducible a la lógica pura. La lógica necesaria para esta reducción excede ampliamente la lógica aristotélica. Si se eliminan las funciones proposicionales de Principia y se las sustituye por clases y relaciones, se obtiene una lógica tripartita: lógica proposicional, lógica de clases y lógica de relaciones. Es interesante que el texto incluya en observaciones suplementarias la teoría de clases basada en el sistema de Zermelo y en la regla del Aussonderung, es decir, separación de los elementos, en las que se asegura que la clase de miembros de Z efectúan idóneamente cualquier condición, sea estratificada o no. Aunque las nociones primitivas empleadas no pertenecen a la lógica tradicional, su carácter es inequívocamente lógico. Las investigaciones posteriores muestran además que este aparato puede reducirse aún más, ya que basta un lenguaje lógico rudimentario compuesto por variables para que la relación de pertenencia, la negación alternativa o la incompatibilidad, es decir, trazo de Sheffer, y la cuantificación universal, sean variables que se conciben como capaces de denotar cualquier objeto, incluyendo clases y clases de clases. La expresión X pertenece a Y se interpreta primariamente como pertenencia, pero se extiende convencionalmente al caso en que no sea una clase, leyéndose entonces como identidad. El trazo de Sheffer expresa la incompatibilidad de dos enunciados y es falso únicamente cuando ambos son verdaderos. El cuantificador universal X se lee como para todo X y genera enunciados verdaderos cuando la fórmula cuantificada lo es para todos los valores de la variable. Las fórmulas del lenguaje se definen recursivamente a partir de estas construcciones primitivas. Si toda la matemática es traducible a la lógica de Principia, y esta lógica es a su vez traducible al lenguaje rudimentario de Scripto, entonces todo enunciado matemático y lógico es traducible, en última instancia, a una fórmula construida únicamente con variables, pertenencia, incompatibilidad y cuantificación universal. Las construcciones matemáticas propiamente dichas pueden dejarse a Principia, mientras que el texto muestra la reducción mediante la construcción de nociones lógicas fundamentales. Las definiciones introducidas cumplen una función estrictamente notacional. Son abreviaturas eliminables que no pertenecen al sistema básico. Toda notación definida debe ser eliminable de modo unívoco en favor de las expresiones primitivas. Con este criterio se definen, a partir del trazo de Sheffer, todas las conectivas veritativas clásicas, es decir, negación, conjunción, disyunción, condicional material y bicondicional, así como la cuantificación existencial. Estas conectivas son funciones veritativas, pues el valor de verdad de los enunciados complejos depende exclusivamente del valor de verdad de sus componentes. Se definen también la inclusión de clases y la identidad, ambas mediante cuantificación universal sobre pertenencia. Estas definiciones requieren convenciones técnicas adicionales para garantizar la eliminabilidad unívoca, ya que introducen variables auxiliares cuya elección debe regularse formalmente. A continuación se introduce una teoría de las descripciones definidas mediante el operador, leído como el objeto X tal que las descripciones no funcionan como nombres, sino como dispositivos lógicos contextuales. Solo adquieren sentido dentro de contextos definidos que garantizan la unicidad del objeto descripto. Si la condición no es satisfecha por exactamente un objeto, los contextos correspondientes resultan falsos.
Las definiciones aseguran que toda expresión con descripciones puede eliminarse en favor de expresiones primitivas. Finalmente, se establece la distinción entre variables ligadas y variables libres. Las variables ligadas aparecen bajo cuantificadores o descripciones y no admiten sustitución por contrastes o expresiones complejas. Las variables libres, en cambio, pueden ocupar posiciones como la de pertenencia. Las descripciones solo pueden aparecer en posiciones accesibles a variables libres y nunca en lugar de variables ligadas. Restricción esencial para la coherencia sintáctica y semántica del sistema. Mediante la abstracción de nociones del álgebra de las clases booleanas son definibles en la suma, negación, en la clase universal y clase cero. Las conjunciones pueden introducirse como clases de pares ordenados. En la definición de Kuratowski se aprecia porque el par X e Y es una clase que posee como unidad mínima X y tiene como únicos miembros X e Y. Esto se le introduce la abstracción relacional que establece la condición de que son clases de pares ordenados. En este punto corresponde examinar la noción de teorema y el procedimiento formal mediante el cual se lo obtiene. En un sistema formal de lógica matemática, dicho procedimiento consiste esencialmente en dos tareas. Por un lado, la especificación de ciertas fórmulas que deben ser admitidas como teoremas iniciales. Por otro, la determinación de reglas de inferencia que permitan establecer que una fórmula es un teorema a partir de un conjunto finito de fórmulas previamente reconocidas como tales. Las fórmulas iniciales pueden presentarse como una enumeración explícita de postulados o bien mediante una caracterización general, pero en cualquiera de los casos dicha caracterización debe apoyarse exclusivamente en rasgos de notación directamente observables. Del mismo modo, las reglas de inferencia han de referirse únicamente a tales rasgos formales. La derivación de teoremas se desarrolla entonces paso a paso mediante la comparación puramente notacional de las fórmulas, sin recurso alguno a consideraciones semánticas durante el proceso deductivo. Las fórmulas que se desean como teoremas son precisamente aquellas que resultan válidas bajo las interpretaciones previstas de los signos primitivos, esto es, fórmulas que expresan proposiciones verdaderas o enunciados abiertos que son verdaderos para toda asignación posible de valores a sus variables libres. En la medida en que toda la lógica y toda la matemática son expresables en el lenguaje primitivo adoptado, el conjunto de las fórmulas válidas abarca, mediante traducción, la totalidad de los enunciados válidos de la lógica y de la matemática. Sin embargo, Gödel ha demostrado que esta totalidad no puede ser reproducida exactamente como el conjunto de teoremas de ningún sistema formal entendido en el sentido así descripto. En consecuencia, la adecuación de una sistematización lógica debe evaluarse siempre con respecto a algún recorte determinado del conjunto total de las fórmulas válidas. Los Principia Mathematica proporcionan un criterio sólido a este respecto, pues puede admitirse que su base es adecuada para la derivación de toda teoría matemática codificable, con la excepción de ciertos desarrollos que requieren como presupuestos adicionales el axioma de infinitud y el axioma de elección. El sistema que se presenta adopta este mismo criterio de adecuación. En él se introduce como postulado fundamental el principio de extensionalidad, según el cual una clase queda completamente determinada por sus miembros. Junto a este postulado, el sistema cuenta con tres reglas que especifican conjuntos enteros de fórmulas que deben considerarse teoremas iniciales, así como con dos reglas adicionales que se determinan las conexiones de inferencia. Las reglas R1 y R4 constituyen una readaptación del cálculo proposicional en la fórmula sistematizada de Nikodym y de Lukashevich. Juntamente generan como teoremas todas y solo aquellas fórmulas que son válidas en virtud exclusiva de su estructura en términos de funciones veritativas. Las reglas R2 y R5 proporcionan la técnica necesaria para la manipulación del cuantificador, de modo que las reglas R1, R2, R4 y R5, tomadas en conjunto, suministran exactamente las fórmulas válidas por su estructura lógica en términos de funciones veritativas y cuantificación.
El postulado de extensionalidad y la regla R3 se ocupan específicamente de la relación de pertenencia. La regla R3 puede denominarse principio de abstracción, pues garantiza que, dada cualquier condición formulable, existe una clase cuyos miembros son precisamente aquellos objetos que satisfacen dicha condición. No obstante, puede verse con facilidad que este principio en su formulación irrestricta conduce a una contradicción. En efecto, R3 permite demostrar la existencia de una clase definida por la condición de no pertenencia a sí misma, lo que conduce mediante pasos formalmente legítimos dentro del sistema a una fórmula autocontradictoria. Esta dificultad es la conocida paradoja de Russell. En los principios de matemática, dicha paradoja fue evitada mediante la introducción de la teoría de los tipos. En una formulación simplificada aplicable al sistema considerado, la teoría de los tipos concibe los objetos como estratificados en niveles jerárquicos: individuos, clases de individuos, clases de clases y así sucesivamente. Cada variable está restringida a tomar valores de un tipo determinado y la relación de pertenencia solo es admisible cuando el tipo de conjunto es inmediatamente superior al tipo de elemento. Las expresiones que violan esta condición no son consideradas falsas, sino carentes de sentido. Los tipos no se especifican explícitamente en cada contexto, de modo que el sistema es sistemáticamente ambiguo. Sin embargo, una expresión es admisible como fórmula únicamente si es posible asignar tipos a sus variables de manera compatible con las restricciones impuestas a la relación de pertenencia. Las fórmulas que satisfacen esta condición se denominan estratificadas. La imposición de la teoría de los tipos exige eliminar del lenguaje todas las fórmulas no estratificadas y reconstruir las reglas del sistema de modo que solo generen fórmulas de este tipo. Con ello se eliminan la paradoja de Russell y otras afines, pero al precio de consecuencias conceptualmente poco naturales. En particular, no existe una clase universal única ni una clase nula única. El álgebra booleana de clases y el cálculo de relaciones deben reproducirse separadamente en cada nivel y aún la aritmética pierde su unicidad, dando lugar a una multiplicidad de números correspondientes a los distintos tipos. Estas duplicaciones resultan intuitivamente insatisfactorias y técnicamente engorrosas, pues exigen constantes artificios para restaurar conexiones conceptualmente rotas. El texto propone entonces un método alternativo para evitar las contradicciones sin recurrir a la teoría de los tipos. En lugar de excluir del lenguaje las fórmulas no estratificadas, se conserva el lenguaje completo, pero se restringe explícitamente el principio de abstracción R3, limitándolo a fórmulas estratificadas. Se abandona así la jerarquía de los tipos y se concibe el dominio de las variables como no restringido, manteniendo la noción de estratificación únicamente como un criterio formal para la aplicabilidad del principio de abstracción. En el sistema resultante existe una única clase universal y una única clase nula. La negación de una clase comprende todo aquello que no pertenece a ella. El álgebra booleana de clases, el cálculo de relaciones y la aritmética recuperan su carácter unitario y general. Aunque ya no se garantiza la existencia de clases definidas por fórmulas no estratificadas, la existencia de algunas de ellas puede demostrarse por procedimientos indirectos, mientras que otras, incluidas las responsables de la paradoja de Russell, pueden ser explícitamente rechazadas mediante reducción al absurdo. Este sistema representa además un poder deductivo superior al de la principia matemática. De manera particularmente significativa, no requiere el axioma de infinitud, ya que la existencia de una clase infinita se sigue directamente a la existencia de la clase universal, que contiene una sucesión infinita de objetos distintos. De este modo, el sistema logra preservar la consistencia sin fragmentar la lógica ni la matemática, ofreciendo una nueva fundamentación más económica y conceptualmente más idónea.